Este es un resumen breve de las estrategias que podemos utilizar para prevenir o reducir la severidad de la displasia broncopulmonar y he agrupado un poco arbitrariamente las primeras 4 en las que hay bastante evidencia y la otra lista de una serie de intentos o terapias que están establecidas, pero el efecto sobre la prevención de la displasia no está claro. Cafeína, como ustedes saben, cuando se usa para apnea o extubación, puede reducir la incidencia de displasia broncopulmonar. Vitamina A, aunque el efecto no es muy contundente, también reduce la incidencia de displasia. La otra estrategia es la ventilación por garantía de volumen, que vamos a hablar de ello mañana. Y esteroides postnatales también es una de las estrategias que se ha demostrado que puede reducir la incidencia de displasia broncopulmonar o muerte y displasia broncopulmonar. Y esto es lo que vamos a discutir en los minutos que siguen. Este es un gráfico que es un poco deprimente. Es un resumen publicado por Bárbara Stoll hace un par de años atrás, datos del NIH Network de cuidado intensivo neonatal, en el cual se resumen, digamos, la evolución de la incidencia de una serie de patologías importantes del prematuro, enteritis necrotizante, sepsis, hemorragia intracraniana grave, leucomalacia periventricular, retinopatía y displasia broncopulmonar. Ustedes ven que todas las patologías, excepto por la displasia, están relativamente estables o incluso hay una tendencia a mejoría. La única que no mejora y que incluso muestra una tendencia hacia el aumento es la displasia broncopulmonar. Pero no nos deprimamos mucho, porque yo creo que parte de este problema está en cómo estamos definiendo la displasia, es cómo estamos dando oxígeno a nuestros niños, y no hay ninguna duda de que hoy vemos displasias mucho menos graves de las que veíamos hace 15 o 20 años atrás. Así es que esto lo puede usar uno para motivar a la gente a seguir trabajando en la prevención de displasia, pero no creo que sea motivo, como digo, para deprimirnos mucho. ¿Por qué esteroides? Si ustedes analizan los mecanismos fundamentales que se han descrito como que juegan un papel importante en la patogénesis de la displasia, que son oxígeno, ventilación mecánica poco cuidadosa con sobredistensión, infecciones y aquello de nosotros que pensamos que el ductus también juega un papel, flujo sanguíneo pulmonar aumentado, todos estos factores producen desencadenan esencialmente una cadena inflamatoria en el pulmón, que no solamente afecta al pulmón, sino que como escuchamos hoy también puede afectar otros órganos, y este aumento en mediadores inflamatorios tienen efectos sobre una serie de mecanismos moleculares que inhiben esencialmente el desarrollo pulmonar de estos niños nacidos muy prematuros e inhiben la formación de nuevos alvéolos, inhiben la formación de nuevos capilares. De manera de que no es difícil, digamos, imaginar que cualquier terapia que sea efectiva para modular estas citoquinas pueda reducir la incidencia o la severidad de la displasia broncopulmonar. Quiero recordarles de que los corticoides, cuando se dan a animales de experimentación, ya sea antenatalmente o postnatal, en dosis importantes y por tiempos prolongados, también producen inhibición de la formación de nuevos capilares y alvéolos. Así es que este es un concepto que quiero que lo tengan en mente a través de la charla, porque es uno de los dilemas que tenemos siempre. Por un lado, modular la inflamación para tratar de preservar el desarrollo de un pulmón relativamente normal, pero por otro lado, no darlos en forma descuidada y exagerada, porque eso también puede llevar a alteraciones en el desarrollo del pulmón. ¿Qué es lo que hay entonces con los esteroides postnatales? Los esteroides postnatales se han usado para disminuir la severidad de la insuficiencia respiratoria en niños ventilados ya por muchísimos años. Gordon Avery en Washington fue el primero que describió ya hace más de 30 años, 25 años, el uso de esteroides en niños que estaban pegados al ventilador
como una manera de mejorar su función respiratoria y sacarlos del ventilador. Desde ese estudio han habido una gran cantidad de trabajos clínicos y también de experimentación tratando de evaluar cuál es la mejor estrategia en relación al uso de esteroides para lograr los efectos beneficiosos y limitar los efectos secundarios. Ustedes ven aquí un metaanálisis de muchos de estos estudios demostrando los efectos beneficiosos del uso de dexametasona en niños que están siendo ventilados en forma crónica. Disminuye la mortalidad a los 28 días, disminuye la displasia a los 28 días, disminuye la displasia definida a las 36 semanas, disminuye muerte y displasia broncopulmonar, disminuye la falla de salida del ventilador y disminuye también el número de niños que se van a la casa con oxígeno. Es decir, muchísimos efectos beneficiosos que son las cosas que estamos tratando de lograr cuando tenemos estos niños bajo nuestro cuidado. El problema es que siempre la moneda tiene dos caras, la que les mostré antes es la buena. Aquí están los efectos secundarios de los esteroides dados a este grupo de pacientes. Producen hiperglicemia transitoria, generalmente dura solamente mientras que estamos administrando, glucosuria. Producen hipertensión arterial sistémica que muchas veces persiste después de que se suspende el tratamiento con esteroides. Puede producir una hipertrofia miocárdica, que también es reversible en general. Hay algunos trabajos que demostraron aumento en la retinopatía, pero realmente no se ha comprobado en los trabajos más recientes. Y el problema fundamental es que el uso prolongado y en dosis relativamente alta de esteroides postnatales ha estado asociado con déficits neurológicos en los niños que han recibido esta terapia, como digo, por tiempos prolongados. Este es un estudio de Mike O'Shea que publicó ya hace muchos años atrás, demostrando entonces no mucho efecto sobre el desarrollo neurocognitivo, sin embargo, un aumento importante en la incidencia de parálisis cerebral en los niños que recibieron dexametasona en estudios prospectivos controlados, cuando se les comparó con aquellos niños que recibieron placebo. Y también, en este caso, hay un aumento prácticamente al doble de trastornos neurosensoriales graves en los pacientes que recibieron esteroides. Este fue un shock para todos nosotros porque realmente en este momento todo el mundo estaba usando esteroides en forma bastante liberal en muchos de estos niños, así es que cuando se produjo la publicación de estos trabajos demostrando mayor incidencia de parálisis cerebral, fue una sorpresa bastante grande, pero una lección también bastante buena de cómo es peligroso embarcarse en terapias antes de tener datos de seguimiento a largo plazo en nuestros pacientes. Este es un análisis interesante de Shinwell en Israel, que publicó el uso de esteroides después de que se publicaron estos trabajos demostrando mayor parálisis cerebral, claro, disminución, y inmediatamente se produjo un aumento de displasia broncopulmonar independientemente de cómo se defina. De manera que hubo una asociación bastante clara entre descontinuar la terapia y un aumento nuevamente de la displasia broncopulmonar. Una publicación muy interesante de Lex Doyle, que es, digamos, un neonatólogo en Australia que ha publicado muchísimas cosas bastante trascendentales. En este caso lo que él hizo fue sencillamente tomar todas las publicaciones hasta este momento, esto fue 4 años atrás, y hacer este plotting del efecto negativo de los esteroides en cuanto a muerte o parálisis cerebral en relación a la incidencia basal de displasia broncopulmonar en las poblaciones que se incluyeron en estos estudios. Y lo que ustedes ven aquí es muy interesante porque si ustedes dan esteroides a niños en los cuales el riesgo de displasia broncopulmonar grave es relativamente bajo, se aumenta el riesgo de parálisis cerebral o muerte en esos niños, porque esencialmente le estamos dando esteroides a un niño que no los necesita. Sin embargo, en aquellos trabajos en los cuales el grupo control tenía una incidencia muy alta de displasia broncopulmonar, 60 o 70%, el efecto de los esteroides fue beneficioso, disminuyó muerte o parálisis cerebral.
La lección de esto es que es sumamente importante seleccionar la población adecuada para intervenir con estas terapias que claramente tienen efectos negativos en estos niños. Desde este momento, entonces, una serie de investigación trató de evaluar distintas alternativas con esteroides usando distintas dosis, distintas edades en las cuales se introdujo la terapia y también distintas vías de administración de los esteroides. Y uno de estos trabajos fue el DART, que también lo lideró el doctor Doyle en Australia, en el cual se pretendía enrolar cientos de niños, pero desgraciadamente se encontraron con el problema de que médicos y muchos familiares, en base a los datos negativos del uso de esteroides que se habían publicado hasta ese momento, no permitieron que los niños se enrolaran en los estudios randomizados prospectivos. Y por lo tanto, este estudio se paró, se suspendió en forma muy prematura. Pero en todo caso, a pesar de que el estudio no es concluyente, realmente hoy yo creo que la mayoría de los neonatólogos estamos tratando a nuestros niños en nuestras unidades usando el mismo protocolo de Doyle, de DART. Lo que hizo el doctor Doyle es limitar la terapia en cuanto a duración, 10 días. Les tengo que decir que hasta este momento los estudios generalmente usaban dosis mucho más altas y más largas. Él lo limitó entonces a 10 días y en dosis mucho más bajas de las que se habían utilizado con dexametasona hasta este momento. Este estudio, como digo, no es concluyente, pero demostró claramente cómo la administración de esteroides en estas dosis bajas hizo caer la presión media en la vía aérea y la fracción inspirada de oxígeno a los pocos días de comenzar la terapia. Demostró que los niños que estaban recibiendo este curso de esteroides salían del ventilador mucho más rápido que los niños que estaban recibiendo placebo y demostró también que los niños salían del ventilador en forma mucho más rápida. A los 3, 7 y 10 días ustedes ven que en el grupo de niños que estaban recibiendo esteroides, el porcentaje de chicos que fallaron la extubación fue aproximadamente la mitad de los niños que estaban recibiendo placebo. En cuanto a displasia broncopulmonar, interesante, no hubo diferencia. Con displasia severa, una disminución del 40 al 30%, pero por el número muy reducido de pacientes, 70 pacientes en total, no alcanzó significación estadística. Lo mismo sucedió con muerte o displasia broncopulmonar. Así es que el estudio esencialmente demostró de que los esteroides eran efectivos en cuanto a mejorar la función respiratoria y que los niños salían más rápido del ventilador, pero no demostró un efecto significativo sobre displasia broncopulmonar. El doctor Doyle siguió a estos niños por 2 años y una, digamos, bastante reconfortante es que no demostró ninguna evidencia de daño neurológico en los niños que recibieron dexametasona versus aquellos que recibieron placebo, muerte o parálisis cerebral menor incluso en los niños que recibieron la dexametasona con este curso limitado de dosis baja, muerte o alteración mayor neurológica, también exactamente la misma en los dos grupos. Así es que beneficio agudo en cuanto a función pulmonar sin ninguna evidencia de daño neurológico cuando se usó esta estrategia. Hoy en día, en la mayoría de las instituciones, incluso la nuestra, usamos este DART modificado. De hecho, en nuestra unidad ordenamos generalmente un curso de 5 días de esteroides con la idea de prolongarlo si es que el niño no sale del ventilador. Este es un paciente que todavía está en nuestra unidad, yo estaba a cargo de él la semana pasada, en el cual existe una displasia broncopulmonar gravísima. El niño tiene 2 meses, está pegado prácticamente en 100% de oxígeno todo el tiempo y ha recibido 2 cursos de dexametasona siguiendo las recomendaciones del DART Study. Y lo que quiero mostrarles es que esta es una estrategia temporal. Produce una disminución clara en la fracción inspirada de oxígeno cada vez que comenzamos los esteroides, pero no lo suficiente como para que el niño salga del ventilador. Y esto es algo que vemos con muchísima frecuencia, me imagino que ustedes también, y es un problema, porque este niño lo estamos exponiendo a una terapia que sabemos que tiene efectos secundarios
y no estamos logrando el objetivo, que es sacarlo del ventilador. El problema con estas terapias con esteroides es que el efecto perdura solamente mientras que le estamos dando los esteroides, pero generalmente una vez que lo suspendemos, el niño rebota y terminan en una fracción inspirada de oxígeno muy semejante a la que estaban antes, de manera que realmente la indicación del esteroide es tratar de sacar al niño del ventilador. Y es por eso que en general yo no estoy muy de acuerdo con iniciar esteroides en un niño que está en 100% de oxígeno, porque yo sé que va a mejorar, pero también estoy casi seguro de que la mejoría no va a ser suficiente como para sacarlo del ventilador. Así es que en general tratamos de usar los esteroides cuando el niño está en 40, 50, 60%, en el cual sabemos que una mejoría relativa con los esteroides nos va a permitir sacar ese niño del ventilador, y en ese caso obviamente el juego es totalmente distinto. Una vez que el niño está extubado en ventilación no invasiva, es mucho más probable que se vaya a mantener así. La otra estrategia para el uso de esteroides y de nuevo tratar de obtener los mismos resultados positivos y disminuir los efectos secundarios es el uso de hidrocortisona. Ustedes saben que hay mucha polémica sobre insuficiencia adrenal relativa en el niño muy prematuro y por lo tanto han habido muchos investigadores que han sugerido de que realmente usando hidrocortisona en dosis relativamente bajas, digamos, por algunos días, pudiera también obtener los mismos resultados que con dexametasona, pero con menos efectos secundarios. Este es un estudio de Oliver Bode en Europa, en el cual fue un doble ciego, prospectivo randomizado, en el cual usaron durante 10 días una dosis relativamente baja de hidrocortisona, 1 miligramo por kilo de peso, como digo, durante un periodo total de 10 días, haciendo el weaning en los últimos 3 días. Todos los niños se trataron desde el comienzo, desde las primeras 24 horas. Y el outcome principal era sobrevida sin displasia broncopulmonar. Este estudio, que se publicó hace un par de años atrás, tuvo resultados bastante interesantes. Si ustedes ven aquí, el primary outcome era sobrevida sin displasia broncopulmonar, que alcanzó una diferencia estadísticamente significativa, 60% de los niños que recibieron hidrocortisona versus 51% en el placebo. Un efecto significativo no muy dramático. Muerte, sin embargo, fue, aunque no significativa, disminuyó de 23 al 18% y la displasia del 26 al 22%. De manera de que este outcome combinado es el resultado de una mejoría de las dos cosas. Una pequeña mejoría en la sobrevivencia, una pequeña mejoría en la displasia broncopulmonar. Lo interesante de este estudio es que si ustedes ven aquí, en los varones no hubo ninguna diferencia en el outcome principal. Solamente se observó en las chicas, del 53 al 70% de sobrevida sin displasia broncopulmonar. Y la otra observación interesante de este trabajo es que el efecto fue solamente o más importante en aquellos niños que nacieron de madres con corioamnionitis, que tiene sentido porque suponemos que estos son los niños que tienen mayor inflamación en sus pulmones y por lo tanto el efecto de los corticoides es más significativo. Esto nuevamente es un análisis de multivariado en el que vemos lo mismo. Primero que nada vemos algo que es interesante nuevamente, que el efecto fue muy significativo en los niños más grandes, entre 26 y 27 semanas, no así en los niños más pequeños. Y nuevamente lo que dije antes, el efecto fue fundamentalmente en las niñas, 1.84, y en los pacientes nacidos de madres con corioamnionitis. También demostraron una disminución en el número de niños que necesitaron ligadura del ductus arterioso, que es algo que se ha demostrado con tratamiento con esteroides. Ahora recién, hace unas semanas atrás, en el JAMA apareció este trabajo hecho en Holanda y en Bélgica, nuevamente un estudio prospectivo randomizado usando hidrocortisona, pero iniciando el tratamiento en forma más tardía, entre 7 y 14 días. El estudio anterior de Bode, ustedes recuerdan que era desde los primeros días.
Se reclutaron un número importante de niños, menos de 30 semanas o de 1.250 gramos, y como digo, recibieron una semana de esteroides de hidrocortisona en dosis más altas que las del trabajo anterior, 75 miligramos por kilo de peso en 7 días como dosis cumulativa. Este estudio, los resultados son distintos del anterior. Si ustedes ven aquí, muerte o displasia broncopulmonar, fue prácticamente la misma, 70 y 73%. Sin embargo, en este estudio hubo una reducción significativa de la mortalidad en los niños que recibieron hidrocortisona. El único efecto colateral secundario fue mayor incidencia de hiperglicemia, que eso es, sabido, que el niño que recibe esteroides va a tener mayor riesgo de hiperglicemia. De manera que solamente reducción de la mortalidad en los niños que recibieron hidrocortisona en comparación a los de placebo, pero no hubo diferencia en la incidencia de displasia broncopulmonar. Las conclusiones de estos trabajos fue que estos resultados no apoyan el uso de hidrocortisona para esta indicación, es decir, reducir displasia broncopulmonar. Pero obviamente, si es que la mortalidad puede disminuir en estos niños en forma significativa, creo que es algo que no podemos descartarlo totalmente y son resultados que tenemos que tener en mente. La otra alternativa para tratar de obtener los efectos beneficiosos de los esteroides y evitar los efectos sistémicos ha sido el uso de esteroides por vía inhalatoria, tratando entonces de obtener una mayor concentración en el pulmón y reducir los efectos secundarios por absorción de la droga. Desgraciadamente, no todos los estudios han medido absorción y aquellos que lo han hecho han demostrado que una concentración significativa de los esteroides que se están dando por vía inhalatoria terminan yendo a la circulación sistémica. Este es un estudio muy grande de David Bessler en Suiza, 863 niños entre 23 y 27 semanas y se les dio budesonida inhalada desde el comienzo hasta que el niño dejó de recibir oxígeno, es decir, tiempos bastante prolongados, máximo 32 semanas. Nuevamente el outcome principal, displasia broncopulmonar o muerte. Este estudio demostró, como ustedes pueden ver aquí, una reducción en muerte y BPD que alcanzó esta significación estadística, pero es muy leve, de un 46% a un 40%. La sobrevida con displasia broncopulmonar claramente menor en los niños que recibieron los esteroides por vía inhalatoria, pero desgraciadamente en este estudio la mortalidad fue del 17% en los niños que recibieron los esteroides, mientras que fue alrededor del 13 al 14% en los niños que recibieron placebo. Esta diferencia en mortalidad no es significativa, pero obviamente un exceso de mortalidad en relación a cualquier intervención nos hace ser muy prudentes en cuanto a adoptar este tipo de intervención. La otra limitación grande de los resultados de este trabajo, ustedes lo ven, que los niños que estaban intubados en el momento de la randomización, es decir, niños que estaban en ventilación mecánica, no tuvieron ninguna mejoría. Exactamente la misma incidencia de muerte o displasia broncopulmonar. Los niños que mejoraron con la budesonida inhalatoria fueron aquellos chicos que estaban extubados, es decir, niños que tenían muchísimo menor severidad de enfermedad pulmonar. Así es que la conclusión de este estudio es que realmente no hay suficientes datos como para recomendar el uso de budesonida en estos niños para prevenir displasia broncopulmonar. Este es un Cochrane que fue publicado hace un par de años atrás, en el cual se revisaron los 4 trabajos en los que se ha estudiado el efecto de esteroides inhalatorios con placebo y realmente no hay ninguna evidencia entonces para apoyar el uso de estos esteroides por vía inhalatoria por falta de efectividad y posible riesgo de una mayor mortalidad en estos niños. Pasando a algo un poco más promisorio,
El doctor Ye, que es un neonatólogo de Taiwán que trabaja también en Chicago, ha hecho ya 3 trabajos evaluando el efecto de budesonida mezclada con surfactante, administrada entonces el primer día de vida a niños con enfermedad de membrana hialina severa. Aquí estamos hablando entonces realmente de profilaxis. Esta es una intervención que se hace el primer día con la intención de reducir la inflamación y la incidencia de displasia broncopulmonar. Este estudio, ustedes ven muerte o displasia broncopulmonar, 265 niños, cayó la incidencia de estas complicaciones del 66% al 42%. Muerte solo del 16 al 13% no es significativo, pero no hay ninguna evidencia de mayor mortalidad en los niños tratados. Y la displasia broncopulmonar severa disminuyó del 19 al 9% en los niños que recibieron surfactante con budesonida. Esto realmente es algo muy importante porque es generalmente una sola dosis en el primer día de vida, asociada con una terapia de surfactante que está indicada obviamente en estos niños, y hasta el momento es la intervención que tiene mayor efecto en cuanto a reducir el outcome de displasia broncopulmonar o muerte. Este es un estudio que se hizo multicéntrico, pero la mayoría de los niños fueron enrolados en Taiwán. Y siempre, digamos, existe un poco la reticencia de adoptar una intervención en forma masiva basado solamente en un estudio hecho en un país en el cual pueden haber muchas diferencias genéticas y muchas diferencias también en cuanto a la práctica de la neonatología. El doctor Ye, en forma muy apropiada, hizo un seguimiento a largo plazo en el cual demostró de que el desarrollo neurológico de los niños que habían recibido este surfactante con budesonida no mostraron ninguna evidencia de que tuvieran alteración en el desarrollo neurológico. Debo decirles que el doctor Ye fue uno de los primeros que describió el aumento de la parálisis cerebral con cursos prolongados de dexametasona en estos niños. Así es que realmente este es una de sus preocupaciones más importantes. De manera que esta es una intervención que claramente es promisoria. No creo que, digamos, debamos ir en este momento a mezclar el surfactante con budesonida y dárselo a nuestros niños. Hay una serie de estudios, uno que ya se está realizando en Australia. La red del NIH en Estados Unidos está planeando un estudio también y esperamos que en 1 o 2 años más haya por lo menos algunos resultados que nos permitan confirmar. Si se confirman los resultados del Dr. Ye, realmente esta va a ser una cosa muy promisoria. Resumiendo entonces, ¿qué es lo que podemos decir de esteroides para displasia broncopulmonar? Primero que nada, es muy importante saber la indicación. No debemos usar esteroides por sus efectos secundarios en niños en los cuales no esté absolutamente justificado. ¿Cuál es la justificación? En general, como les dije, son niños que están pegados en el ventilador, 40-60% de oxígeno, y son niños en los cuales el clínico debe esperar que con una mejoría parcial puedan salir del ventilador. La edad del tratamiento es muy importante, no solamente porque en un caso estamos hablando de prevención, en otro caso más bien de tratamiento, pero también si ustedes analizan los datos con dexametasona, la mayor parte de los estudios que reportaron un aumento importante en la parálisis cerebral fueron aquellos que usaron dexametasona en dosis altas por tiempos prolongados, más de 10 o 15 días, y sobre todo fueron niños que recibieron el tratamiento durante las primeras 2 semanas. Todos los estudios que han utilizado dexametasona después de las primeras 2 semanas no han demostrado un deterioro en la función neurológica de estos niños. ¿Qué droga? Todavía digamos, estamos abiertos a mayores estudios. En este momento lo que se ha usado son las que le describí, dexametasona, muy potente, probablemente más efectos secundarios, hidrocortisona, menos potente, menos efectiva, pero también es probable que tenga menos efectos secundarios. Budesonida, por inhalación o por instilación traqueal, puede que sea, digamos, una cosa bastante promisoria. La dosis y la duración
no hay ningún estudio que haya comparado en la misma población distintas estrategias de dosis o duraciones. La mayoría de los estudios, como digo, han sido esteroides versus placebo, pero no distintas estrategias. La vía de administración todavía está por determinarse y el problema aquí, como digo, siempre que estamos usando esteroides, estamos haciendo daño, no solamente en el cerebro, sino que en todos los órganos. Los esteroides producen una inhibición clara en la multiplicación celular. Estos niños generalmente dejan de crecer mientras que les estamos dando los esteroides y de hecho parte de esa cese de crecimiento porque pierden líquido. Estos niños tienen una diuresis bastante importante cuando comenzamos los esteroides, pero también existe una disminución en la multiplicación y el crecimiento celular y en el crecimiento real de estos niños. Así es que, como muchas de las cosas, cuando usamos esteroides en estos niños, tenemos que poner siempre en la balanza los efectos positivos con los efectos negativos, y eso incluye entonces, como digo, la población que estamos tratando y qué estrategia estamos utilizando. Muchísimas gracias.